Gracias a Dios por mis amados hermanos Eliu y Daniel, que están dispuestos a servir a los adolescentes y a los que están un poquito más grandecitos, a jóvenes. Gracias por estar planeando todo lo que el Señor ha puesto en sus corazones para bendecir la vida de los jóvenes aquí en la iglesia, entre padres e hijos, como ellos lo han mencionado, ¿verdad? Que estaremos orando por eso, para que Dios use en gran manera esa actividad, hermanos. Vamos a orar antes de entrar a la palabra, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Queremos agradecerte. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo entre nosotros, Padre. Gracias por mover corazones. Gracias por poner entre nosotros, Señor, la disposición, poner entre nosotros también, Señor, el deseo de servirnos mutuamente. Señor, gracias. Pedimos en esta mañana, Señor, que el pasaje que vamos a predicar, Señor, sea un pasaje en el que podamos ver a Cristo. Muéstranos a Cristo en este pasaje. Danos a Cristo. No solo muéstranos a Cristo, sino danos a Cristo, que es lo que necesitamos todos aquí. Señor, permite que esta palabra, Señor, pueda llegar al lugar donde tú quieres que llegue, Señor, y se aloje allí. Y por la acción de tu Santo Espíritu, Señor, pueda convertirse desde el interior hasta el exterior, Señor, en frutos que honren y glorifiquen tu nombre. Danos un corazón y una mente perceptiva a tu palabra, de manera que tú seas glorificado, que se convierta esto en un acto de adoración, no solamente para el que va a exponerla, sino también para el que va a escucharla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestra serie en el capítulo 12 de Romanos. Antes de pasar al pasaje que nos compete en esta tarde, pues quiero hacer nada más una remembranza de lo que estuvo predicando Adolfo la semana pasada. No sé si lo recuerdas, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de que desde los capítulos 1 al 11 fue una exposición doctrinal de la carta, y a partir del capítulo 12 hemos entrado en una sección diferente a la carta, que es prácticamente vida práctica de todas estas doctrinas que Pablo expuso en estos 11 capítulos. Y una de las cosas que se desprende de haber escuchado 11 capítulos que hablan de doctrina, viene ahora la práctica, ¿no? Y la semana pasada Adolfo nos estuvo predicando acerca de esta analogía del cuerpo humano que usa Pablo. Él usa esta analogía del cuerpo humano y las diferentes partes que lo conforman, con el propósito de ilustrar la naturaleza y la esencia y la interrelación que hay entre los miembros del cuerpo. No sé si recuerdas, le estuvo predicando acerca de ese pasaje. Y vimos que en el cuerpo hay unidad. ¿Recuerdas que fue uno de los temas de Adolfo? En el cuerpo hay unidad, existe unidad, porque el texto lo dice, porque somos un cuerpo en Cristo y miembros individualmente los unos de los otros. Pero también se nos dijo que hay diversidad en este cuerpo, ¿verdad? Porque todos los miembros tienen diferentes funciones y cada miembro ha recibido un don. Por la gracia de Dios ha recibido un don con el propósito de que este don contribuya para la edificación mutua del cuerpo. ¿Recuerdan? Eso fue lo que prácticamente predicó Adolfo la semana pasada. Y el pasaje que nos compete el día de hoy está en capítulo 12, del versículo 9 al versículo 21.
Y la palabra clave de este pasaje, amados hermanos, la palabra clave del pasaje es la palabra amor. Esa es la palabra clave del pasaje. Y veremos 25 exhortaciones, todas ellas están vinculadas al amor y que nos ilustran cómo luce un creyente amando a sus hermanos con el amor con el amor que ha sido amado por Dios. Es decir, ¿se acuerda que Pablo dijo, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, y que sean transformados en su mente? Bueno, ahora está enfocándose acerca de cómo es que luce un creyente que ha sido recipiente de estas misericordias, de las múltiples misericordias de Dios, y que está siendo transformado en su mente y que está presentando su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Estas 25 exhortaciones, entonces, amados, nos van a ilustrar la manera en la que luce un creyente amando a sus hermanos con el mismo amor con el que ha sido amado por Dios. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Juan. El que no ama no conoce a Dios. Entonces, el que ha nacido de Dios, el que es una nueva criatura, que ha nacido de nuevo espiritualmente, que conoce a Dios, ama a los demás con el amor con el que fue amado por Dios. No solamente conoce a Dios, sino que puede amar a otros de la manera en la que Dios le ha amado. Y hermanos, este pasaje es como un tipo de radiografía. No sé si has ido al doctor, seguramente sí, para consultar tu salud, y el doctor te manda a hacer ciertas radiografías para ver cómo andas en el interior, porque él no puede ver lo que hay en tu interior. Entonces, este pasaje, hermanos, es un pasaje que va a ser una radiografía de nuestros corazones. Y después de que saque esa radiografía de nuestros corazones, ¿verdad? Cuando vamos ahí con el doctor, para darle lectura o interpretar lo que tiene que darle el diagnóstico al paciente, lo pone en una pantalla luminosa, ahí coloca la radiografía en esa pantalla luminosa, para ver con claridad qué es lo que hay en el interior de ese paciente. Bueno, este pasaje va a hacer eso con nosotros. Es como una radiografía. Es una radiografía donde pues, la pantalla luminosa, que es la palabra de Dios, nos va a ayudar a ver con claridad lo que hay en nuestro interior. Después de haber dicho eso, entonces vamos al pasaje, hermanos. De hecho, el título de esta predicación es el amor genuino que Dios aprueba entre los hermanos. Vayamos para allá. Romanos 12, del 9 al 16. Dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran.
tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sabios en su propia opinión. Después de haber leído este texto, yo creo que ya nos podemos ir a casa. Es muy claro, el texto es sumamente claro. Sin embargo, este texto, hermanos, es uno de los textos que cuando yo lo estuve estudiando para predicarlo, me puso bajo una convicción de pecado, porque yo mismo pude ver mi propia autorradiografía de lo que hay en mi interior. Este texto que habla del amor y de muchas prácticas que se extienden de ese amor que hemos experimentado de parte de Dios, no es un texto sencillo, hermanos. No es un texto sencillo. Pero vamos a ver este texto tratando de que Dios nos muestre a Cristo. Que Dios no solamente nos muestre a Cristo, sino que nos dé a Cristo. Ya nos dio a Cristo, pero necesitamos que en esta mañana ver este texto a la luz de Cristo, a la luz del amor de Dios en nuestros corazones que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, y poder saber que Dios me está llamando a amar como Él ama. Y eso, hermanos, amar como Dios ama, como Él nos ha amado, amar a otros, eso no es sencillo. Por eso le digo que no es un pasaje tan sencillo como luce. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir solamente dos cosas. La primera es cómo debe ser el amor que el cristiano debe de practicar. Ese sería mi primer punto. Y el segundo punto sería el siguiente. El segundo punto sería expresiones, por ahí está, cualidades y expresiones del amor genuino entre los hermanos de la fe. Dos puntos nada más. Vamos al primero. Ok, ya lo pusieron ahí. El primero, ¿cómo debe ser el amor que el cristiano debe de practicar? Dale otro clic ahí y por lo menos vamos a ver tres cosas, tres cositas. ¿Cómo debe ser el amor que el cristiano debe de practicar? Dale otro clic, por favor, ahí. Y el primero que encontramos ahí es que el amor sea sin fingimiento, dice el versículo 9. Yo no sé si de entrada esta exhortación te llama la atención, porque esta es una exhortación dirigida a creyentes que han hecho una confesión de fe. Es una exhortación dirigida a creyentes. Y es posible que esta exhortación te llame la atención porque está dirigida a creyentes profesantes. ¿Qué no se supone que los creyentes deben amarse entre sí? Bueno, eso es lo que Dios espera de nosotros. Sin embargo, no podemos dar por hecho que todo cristiano puede manifestar en su vida ese tipo de amor, amor sin hipocresía que Dios demanda. Y esta palabra hipocresía, quizás algunos de nosotros la ha escuchado en algún estudio, alguna predicación. Esta palabra hipocresía es una palabra griega que es interesante, es la palabra griega hipócrites. De ahí viene nuestra palabra hipocresía. Y hace referencia a un actor que usa una máscara, por eso está esa lámina ahí. Hace referencia a un actor que usa una máscara y para representar a un personaje, es decir, es un actor que está actuando, pretendiendo ser, hablar y decir lo que no es, está simplemente actuando. Y esta es la palabra que está usando Pablo para decir cómo debe de ser el amor
del creyente. Entonces, esto me lleva a mí, hermanos, a llegar a la conclusión que existe la posibilidad, escuchen lo que estoy diciendo, existe la posibilidad de mostrar un amor fingido en la congregación y convertir la iglesia en un tipo de escenario donde las expresiones de amor hacia los demás se vuelva una mera actuación. ¿Con qué propósito? Bueno, hay diferentes propósitos, pero uno de ellos puede ser que la motivación de expresar o actuar, dar expresiones de amor hacia los demás de manera hipócrita, puede ser que hay una motivación de formar una reputación alrededor de esa persona, crearse un buen nombre, ganarse la aprobación de los demás. Y yo sé que lo que estás escuchando te está cayendo, pero como un balde de agua. Y puedes preguntarte, ¿cómo así, hermano? ¿Eso puede pasar en la iglesia? La verdad es que sí. ¿Por qué? Recuerden, hermanos, recuerden que la iglesia está formada de pecadores redimidos. Todos aquí estamos en un proceso de santificación y es posible, escuchen lo que estoy diciendo, es posible que alguien esté fingiendo amar a los demás con la intención de lo que hemos ya dicho, de crearse una reputación. Pero también la intención de este texto, del versículo 9, la intención de este texto es que el cristiano que pueda estar expresando su amor de esa manera, el propósito de ese texto es que este cristiano se arrepienta y le dé muerte a la hipocresía. Ese es el propósito del texto. Ahora el texto también nos dice cómo es que expreso yo este amor genuino entre los demás. Bueno, la segunda característica está allí en la pantalla. Este tipo de amor sincero, genuino, debe aborrecer lo malo, aplicándose a lo bueno. Es lo que dice el versículo 9. Aborrezcan lo malo, aplíquense a lo bueno. El amor que tú y yo fuimos llamados a expresar al resto de los miembros del cuerpo es un amor que debe de aborrecer toda especie de mal. Ya desde allí, hermanos, estamos hablando de un amor que no es de este mundo, es un amor sobrenatural, es un amor que no es de esta tierra, es un amor obviamente que proviene de Dios. Es un amor que lleva a aborrecer toda especie de mal. Es decir, si tú o yo, cualquiera de los que estamos aquí, si tú amas con amor genuino a tus hermanos, tienes que aborrecer todo lo que le pueda causar daño a nuestros hermanos y aplicarnos en buscar el bien de todos. Wow, está muy alta, ¿verdad? Muy alta la vara. Está muy alta el estándar. Bueno, así nos está requiriendo Dios que amemos. Y esta palabra, hermanos, que dice aplicándose a lo bueno, es una palabra también bien interesante. La palabra significa ahí estar adherido, estar pegado. Yo no sé cuántos conocen aquí el resistor 5000. ¿Cuántos conocen el resistor 5000? Cuando tú vas con el zapatero, le dices, ay, que ayúdame con estos tenis, con estos zapatos. Él saca el 5000 y pega de locura, ¿no? Esta es la palabra, aplíquense, estar pegado, estar adherido a lo bueno como resistor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué está tratando de comunicar el autor inspirado que es Pablo? Que el amor sincero aborrece lo malo y se adhiere, se pega a lo bueno.
Y ese tipo de amor no va a justificar el comportamiento, el mal comportamiento de tu hermano, porque eso no sería amarlo. Voy a decir eso de nuevo. El amor sincero aborrece lo malo y se adhiere a lo bueno. Ese tipo de amor no va a justificar el mal comportamiento de tu hermano. Eso no sería amor genuino. En otras palabras, más sencillas, si tú ves a tu hermano que se está desviando, que está tomando decisiones equivocadas, que no lo ves muy aquí en las reuniones, asistiendo. Si tú amas a ese hermano con este amor genuino, vas a hablar con él o con ella. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a confrontar con la verdad. Lo vas a confrontar con la verdad. Lo vas a herir con la verdad, porque quieres su bien. Si no lo haces, si no lo hago yo, no estoy amando a mi hermano correctamente, porque dice que este tipo de amor debe aborrecer todo tipo de mal, y no corregir al hermano, no enfrentarlo con la palabra de Dios, herirlo con la verdad, porque quiere su bien. Si no lo hago, no lo estoy amando realmente. Ahora, es sencillo de confrontar a un hermano, exhortarlo y herirlo con la verdad. ¿Es sencillo? No es sencillo. Es más, algunos pensamos que eso es solamente trabajo del pastor, que el pastor lo haga, ¿verdad? Y ciertamente también es una labor pastoral, es una labor pastoral, definitivamente, pero también es una labor que tiene que hacer el resto del cuerpo. E inclusive, hermanos, los que somos padres aquí, que hemos criado o que estamos criando, inclusive nosotros como padres, confrontar a nuestros hijos con la verdad, herirlos con la verdad de Dios, nos duele. Y dice Proverbios 13:24, voy a citar de la Reina Valera, dice Proverbios 13:24, que el que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama, a tiempo lo corrige. Entonces, ¿qué dice este versículo? El amor tiene que imponerse entre nosotros. El amor tiene que reinar entre nosotros, debe de imponerse en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Eso me lleva a la tercera característica de cómo debe de ser el amor cristiano que se debe de practicar unos a los otros. Siguiente punto es, sean afectuosos unos a otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a los otros, dice el versículo 10. Y aquí Pablo, hermanos, está usando también una metáfora o una ilustración. Él habla acerca de el amor fraternal. Amor fraternal. La palabra fraternal es la palabra griega filadelfos, que habla del amor filial. Y Pablo está usando esta palabra con el propósito de ilustrar la semejanza del amor cristiano con el afecto y el amor natural que se siente y se transmiten por los miembros de una familia. Pablo usa entonces esta palabra como una ilustración de la semejanza del amor cristiano con el afecto y el amor natural que sienten y se transmiten los miembros de una familia, es decir, entre padres e hijos, hijos hacia los padres.
Y la está usando de manera intencional para decir que el cuerpo de Jesucristo, los miembros del cuerpo de Jesucristo, que son miembros de Cristo y miembros individualmente unos a otros, también es la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Eso lo dice otros textos de la Escritura. Y el vínculo que nos une a nosotros es la sangre de Jesucristo. Es decir, voltea a ver a tu alrededor. Dale una vueltecita nada más a quien ves ahí a tu alrededor. Que nuestro deber es valorar a cada miembro del cuerpo, a cada miembro de la familia de la fe. Como dice el texto, tratar dignamente a todos por igual, honrándonos mutuamente y dándonos preferencia los unos a los otros. Esto quiere decir que no hay miembros especiales en una congregación. No hay miembros especiales. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo. Todos tenemos el mismo valor, todos fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, todos tenemos un mismo Padre, todos recibimos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, Abba Padre. Entonces, la Biblia nos manda, inclusive en Gálatas 6:14, que hagamos bien según tengamos oportunidad, especialmente a los miembros de la familia de la fe. Ahora, hay una tendencia en la iglesia de darle más valor, hermanos, a los que tienen un don visible, como ahora yo que estoy predicando aquí. Hay una tendencia en la iglesia de darle más valor a los que tienen un don más visible, a los que están más dotados, a los que son más pudientes. Eso es algo que ocurre en la iglesia. Otra de las razones por las cuales somos faltos de amor fraternal es que todos venimos de diferentes trasfondos familiares, ¿verdad? Todos venimos de diferentes fondos familiares. Hay alguien aquí que tuvo papás o que eran fríos como una paleta de hielo o eran pura miel en sus expresiones de amor fraternal en su familia. Esta puede ser una de las razones, hermanos, que se nos dificulta a algunos y otros no tienen ningún problema en expresar su afecto. Estoy dando simplemente algunas de las razones por cuales no podemos expresar amor fraternal. Otra de las razones es que uno puede decir, es que yo soy serio, no me gusta socializar, yo soy serio y nadie me va a cambiar. Bueno, esa es una mentira, ¿no? Que nos hemos creído, esa no es una realidad. Porque te voy a dar simplemente un ejemplo, hermanos, de alguien que era más serio que tú, y más cruel que tú, más dominante y voluntarioso que tú. Pablo. Pablo era un hombre dominante, frío emocionalmente, pero después de su encuentro con Jesús, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con este hombre? Que era frío, no emocional, voluntarioso, dominante, cruel. Después de su encuentro con Jesús, él se convierte en una madre nodriza. ¿Recuerdas lo que le escribió esta iglesia? No recuerdo si es Tesalonicenses, donde dice que él se convirtió en una madre nodriza. ¿Qué es una madre nodriza? Bueno, es alguien que cuida con ternura y delicadeza, amamantando a hijos ajenos. En eso se convirtió Pablo. En eso se convirtió un hombre voluntarioso, cruel y dominante, frío, no emocional. Bueno, nosotros podemos también tener un cambio, una transformación en nosotros para mostrar amor fraternal. Otra de las causas por la que desistimos de ser afectuosos y mostrar amor fraternal
a una hermana o a un hermano, es que podemos decir, es que ese hermano o esa hermana es difícil de amar. ¿Dónde los he escuchado? No todos somos fáciles de amar, hermano. No todos somos fáciles de amar. En ocasiones, lo digo por experiencia, en ocasiones Dios te va a llamar, escúchalo bien, Dios te va a llamar a amar, Dios te va a llevar a amar a un miembro de la congregación con amor sacrificial. Te va a costar amarlo. Otros dicen también, es que yo no siento amarlo. Yo no siento amarlo y no quiero ser hipócrita para expresar lo que no me nace expresar. Equivocación también. No necesitas sentirlo para expresarlo, necesitamos obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es hipocresía. Existe, amados hermanos, una obediencia sacrificial que nos va a costar darle muerte a nuestro pecado de orgullo. Obedecer a Dios, mostrar amor al resto de los hermanos, sin sentirlo, no es hipocresía, es obediencia. Y de hecho, todos aquí, todos, debemos ser más intencionales en expresar amor fraternal. Ahora vámonos a la siguiente, que me voy a enfocar en el segundo punto de cualidades y expresiones del amor genuino entre hermanos de la fe. Voy a ir rápido, porque son bastantes, y no alcanzaría el tiempo para poder meternos pues, un poquito más profundo en cada uno de esos. Voy a mencionar algunas cosas nada más de lo que creo yo que puede ayudarnos a entender qué es lo que está diciendo el texto. Dice el 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora simplemente quiero recordarte que hay algo que Pablo ya dijo, que se necesita diligencia, que se requiere diligencia que tú y yo hagamos. ¿Qué es lo que ya dijo Pablo? Pablo ya lo dijo en el inicio, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Él ya lo dijo. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y se transformen, no se adapten a este mundo, transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Es que continuemos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y que continuemos siendo transformados en nuestra manera de pensar. ¿Cómo? Ya lo dijimos hace 2 semanas, por medio del estudio de las Escrituras. Y el estudio de las Escrituras, hermanos, el estudio de las Biblias requiere esfuerzo, labor, dedicación diligente. A ver, ¿por qué no nos cuesta nada? No luchamos absolutamente nada cuando me siento enfrente de la televisión, la enciendo para ver una serie. ¿Luchas para ver esa serie? No, no luchas para nada. ¿Por qué no tienes una lucha cuando agarras tu teléfono y empiezas a navegar en las redes sociales? No hay ninguna lucha. Pero en cuanto agarras la Biblia, empiezan las luchas. ¿Sí o no? Sí, sí, hermano. Empiezan las luchas. ¿Por qué? Porque el estudio de la Biblia, hermano, requiere esfuerzo intencional, labor, dedicación diligente. En otras palabras, hermanos, en lo que requiere diligencia, que es el estudio de las Escrituras,
No hay lugar para la pereza y la negligencia. No hay lugar. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, nos va a llevar a estar fervientes en espíritu, ser fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y Pablo, de nuevo, como es un maestro dotado, él está usando de nuevo otra metáfora del fuego para referirse a la obra interior del Espíritu Santo que nos impulsa para ser diligentes y nos mueve para servir al Señor fervientemente. Hay un texto que dice en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu. ¿Cómo apagas un fuego? ¿Cómo extingues un fuego? Un fuego. Sofocas un fuego pues echándole un cubetazo de agua, ¿no? Bueno, hablando metafóricamente, la pereza y la negligencia es como echarle un cubetazo de agua fría al Espíritu Santo, apagar el fuego. Entonces, no hay lugar, amados hermanos, para la negligencia y la pereza, porque eso apaga el fuego del Espíritu. Y para ser sinceros, somos humanos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Todos somos humanos aquí, pecadores redimidos. Y hay ocasiones, hermano, hay ocasiones que se nos vacía el tanque de nuestra motivación. ¿Cuántos dicen amén? Hay ocasiones en que se nos vacía el tanque de nuestra motivación y nos cansamos, queremos tirar la toalla, es decir, ya no. Pero quiero animarlos, hermano, quiero animarlos. Quiero animarlos a que no dejemos de ser diligentes, esforzados, trabajemos con mucho ánimo, entusiasmo, sirviendo al Señor en lo que tú estás haciendo, en lo que Dios te puso para servir en esta congregación. Te animo a que sigamos siendo diligentes, esforzados, que trabajemos con mucho ánimo y entusiasmo, porque estamos sirviendo a Dios. Pero el trabajo de la iglesia, las mujeres van a entender de esto un poco más. El trabajo de la iglesia es como el trabajo en casa. Nunca se acaba. Siempre hay algo que hacer y son pocas las manos que están dispuestas a hacerlo, ¿verdad? Las mujeres entienden más, creo. Ok. Los que trabajan sirviendo al Señor, incluyéndome a mí, hermanos, estamos en riesgo de desanimarnos y agotarnos, que se agoten nuestros esfuerzos, ya sea por la falta de resultados o poner la vista en otros, que parece que no muestran agradecimiento por el servicio que haces a la congregación. Pero déjame decirte y recordarte, amado hermano, que tu servicio es un compromiso directo con Dios, no con los hombres. Es un servicio directo con Dios aquí, no con los hombres. E inclusive hay una extensión fuera de la iglesia y todo lo que hagas, dice, hazlo para la gloria de Dios como para el Señor y no para los hombres. La segunda expresión, dale otro. Ya vimos no sean perezosos. Ahora vamos a ver gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Hablando acerca del gozo. Una de las maneras en que nuestro gozo se esfuma es que perdemos de vista la perspectiva de la esperanza eterna, que solamente somos peregrinos marchando en nuestra patria celestial. Él ya lo dijo en Romanos 5, checa cómo dice Romanos 5, Pablo dice,
Y habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter probado y el carácter probado es esperanza. Una de las causas por las cuales experimentamos sufrimiento, dolor en esta vida terrenal es precisamente para que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo y veamos la perspectiva eterna, que simplemente estamos marchando, caminando nuestra patria celestial. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con dos personas que casi, pues es raro que puedas encontrarte un creyente que tenga una cosmovisión o una perspectiva de lo eterno, pero en esta semana Dios me bendijo por poder platicar con dos hermanos acerca de la perspectiva de la esperanza eterna que tenemos, y fui muy, muy bendecido al estar allí. La realidad, hermanos, es que nosotros nos desanimamos por las adversidades y el sufrimiento. Esa es una realidad. Sin embargo, la única manera en que podemos resistir es descansando en la fidelidad de las promesas de Dios y otra cosa, preservar o ser constantes en la oración. Dedícate a la oración, dice Pablo. Es esencial, hermano. Alguien dijo que la oración es como el aire que respiramos. La oración debe de convertirse como el aire que respiramos. Es esencial. Y de nuevo, te lo digo por experiencia, hermano. Yo he estado ahí muchas veces. Yo he estado ahí desanimado por las adversidades, por el sufrimiento. He estado ahí muchas veces. Hay ocasiones que yo me siento abrumado, cargado, preocupado por situaciones familiares, por situaciones eclesiásticas. Y cuando estoy así, escucho la voz interior de Dios diciéndome, tienes acceso, el trono está abierto, ven. Y es ahí donde Dios me llama y voy una y otra vez al trono de la gracia de Dios para recibir el socorro oportuno que todos nosotros necesitamos cuando estamos puestos bajo adversidades y sufrimientos. Ahora, la aflicción y el sufrimiento, hermanos, es la materia prima que Dios usa para avivar el espíritu de oración en nosotros. Eso nos orilla a buscar a Dios. Indiscutiblemente necesitamos ir a Dios en esos momentos. Sin una constante vida de oración, hermanos, buscando a Dios, no es posible ni mantenerse gozoso en la tribulación, ni perseverar en el sufrimiento, ni siquiera servir a Dios con eficacia y con regocijo. La siguiente característica de estas expresiones y cualidades del amor de Dios en nosotros, contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, dice el versículo 13. Ahí está. Contribuyendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. En pocas palabras, contribuir, hermanos, es amar. Contribuir es hacer nuestras las necesidades de los hermanos necesitados. Por eso de inicio les dije, hermanos, que
estas exhortaciones, esta lista de exhortaciones es como una radiografía que nos ayuda a ver en el interior de nosotros cómo estoy amando, cómo estás amando. Contribuir es amar. Contribuir es hacer nuestras las necesidades de los hermanos necesitados. Es decir, aquellos que están pasando por una situación difícil, que están desempleados, que necesitan una ayuda financiera, pasando por tiempos de escasez, proveer despensa, proveer a algún hermano que esté enfermo, ayuda para medicina, contribuir para las necesidades de los santos. Hablando en el aspecto material, económico, pero hay otra forma también de contribuir a las necesidades de los santos. Esto es también que todos nosotros nos ocupemos en proveer apoyo espiritual en tiempos de crisis. Ese también es proveer para los santos, apoyo espiritual en los tiempos de crisis. Hagámonos un par de preguntas, amados. ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por un hermano que se está ausentando de la iglesia y le hiciste una llamada para saber cuál es su condición espiritual? ¿O cuándo fue la última vez que fuimos a visitar a un enfermo para orar por él? Practicando la hospitalidad, dice. Yo doy gracias, hermanos, por la conexión que hay en algunos de los que estamos aquí. Muchos de los que estamos aquí tenemos empatía unos a los otros. Es decir, empatizamos con otros. Por ejemplo, los que están criando se juntan con papás que están criando, ¿verdad? Se juntan, van a sus casas, comparten experiencias con sus hijos, comparten cómo han hecho, ¿verdad? Para ayudar en la crianza de sus hijos, comparten libros, X. Hay quizás tenga alguien, empatice con alguien que le gusten los deportes, por decir, el fútbol, se reúnen en sus casas para ver fútbol, para hablar del fútbol. Y eso es excelente, hermano. No tengo nada que decir acerca de eso. Pero yo quiero animarte, hermano. Yo quiero animarte a, como dicen allá en el norte, no invites solamente a tus homies. No invites únicamente a tu banda, no, a tu clica. Abre las puertas a otros hermanos para conocerlos. Y muchas veces, quizás alguien de aquí en la congregación no invita a alguien porque, pues, quizás no puede darle algo que diga es digno para que me visite y quiero prepararle unas playeritas, quiero prepararle una rachera o algo. Pero si invitas a alguien, hermano, si invitas a alguien y solamente tienes café con pan o tienes memelas de frijolita, dile, lo que tengo te doy. Y invítalo y conócelo. Y gracias de nuevo, quiero dar gracias a Dios por los que están dispuestos a ayudar, a hacer una llamada, que mandan un mensajito. Gracias a Dios por todos ellos. Y también quiero animar a los que tienen mayores posibilidades económicas aquí en el CGR a que compartas con los que no tienen. Quiero animar a los que tienen mayor posibilidad de compartir con los que no tienen. Y esta palabra, hermanos, de practicar la hospitalidad, en realidad allí dice, en el texto original dice, persigan la hospitalidad. Persigan la hospitalidad. Eso quiere decir que alguien está preguntando por las necesidades que pueda haber en la congregación. O sea, no está esperando que alguien lo solicite, que solicite ayuda. Es alguien que está buscando a quién ayudar, a quién suplir una necesidad. Es perseguir la hospitalidad.
Y de nuevo, no quiero cerrar este punto sin dar gracias. Agradezco profundamente a todos los que han apoyado a mí y a mi esposa cuando hemos pasado por tiempos difíciles y que nos han ayudado. Dios les recompense a todos ellos. El siguiente es: bendigan a los que los persiguen y no maldigan, perdón, versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y hermanos, yo no quiero lucir aquí como alguien que no experimenta esto. El deseo de vengarnos de que nos hace daño está arraigado en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está incrustado. Simplemente, hermanos, cuando estamos viendo una película, ¿cómo nos sentimos cuando hay escenas cuando el malo está recibiendo su merecido? Sí, castígalo, dale con todo. ¿Por qué? Porque el tomar venganza a los que nos hacen daño está arraigado en nuestra naturaleza. Pero somos llamados a abstenernos de la venganza con quien nos ofende. Y ni siquiera desearles daño, sino al contrario, más bien dice Pablo, bendecirlos, dice. Es bendecir, es la palabra buen decir o elogiarlos, hablar bien de ellos, los que hacen mal y no buscan tu bien. ¿Te das cuenta que este amor es sobrenatural? ¿Te das cuenta que este amor es un amor que no es de este mundo? Que hemos sido llamados a amar como Dios nos ha amado a nosotros, viene de manera vertical el amor de Dios a nosotros. Ese amor tiene que extenderse hacia los demás, pero es un amor sobrenatural. Hemos sido llamados a imitar a Cristo, ¿verdad? Que cuando lo ultrajaban, dice Pedro, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga todas las cosas. Va a haber ocasiones también, amados hermanos, va a haber ocasiones en que Dios te va a conceder el poder del Espíritu Santo para pasar por alto la ofensa. Va a haber ocasiones que Dios te va a dar un poder sobrenatural del Espíritu Santo para pasar por alto la ofensa y tomar la decisión de perdonar y amar al que habla mal de ti. Eso es amar sacrificialmente, eso es imitar a Jesucristo, porque nosotros fuimos sus enemigos y nos amó a pesar de eso. Gócense con los que lloran, es el siguiente. Gócense con los que lloran y lloren con los que, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, perdón, versículo 15. Eso quiere decir que este amor debe ser un amor empático, simpatizar con las alegrías, las tristezas de nuestros hermanos. En otras palabras más sencillas, lo que le pase a tu hermano es como si estuviera pasándote a ti. Gozarte con los que se gozan, sufrir con los que sufren o llorar con los que lloran, es como lo que le esté sucediendo a tu hermano te esté sucediendo a ti. Ya sea que se gocen, ya sea que lloran, tenemos que hacerlo juntamente con ellos. Tengan un mismo sentir, dice, unos con otros, el versículo 16. Y tener un mismo sentir, hermanos, y vivir en armonía, no significa que todos aquí tenemos que pensar igualito. No significa eso. Ni estar de acuerdo en todo. Eso no significa tener un mismo sentir. Más bien, la idea es que nosotros tengamos un mismo sentir en aprender en cultivar
una cultura de amor, cuidado mutuo, abnegación, humildad, servicio sacrificial y fomentar la unidad con los miembros del cuerpo. Checa cómo dice Salmo 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Allí, dice el salmista, es donde Dios manda bendición y vida eterna. El último de esta lista: no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Versículo 16. Pocas palabras, no presumamos de ser sabiondos, que no nos creamos el más dotado, el más inteligente, el que tiene más conocimiento que todos. Si yo tuviera todo el conocimiento, dice Pablo, y no tengo amor, nada soy. Ese tipo de conocimiento simplemente envanece. El conocimiento no hace una persona sabia. Ser sabio es practicar la palabra de Dios en la vida práctica. Ese es un hombre sabio. Vamos a tener Santa Cena, como ya vieron. Y quiero finalizar con esto, hermanos. Este texto no es para que tú y yo hagamos una evaluación de cómo nos están amando los demás. Acuérdate que dijimos que es una radiografía personal. Este texto no está allí para que nosotros evaluemos cómo nos están amando los demás, sino más bien evaluarnos a nosotros mismos de cómo estamos amando al resto de la congregación con el amor de Cristo. Y de nuevo, hermanos, esta lista de exhortaciones me puso a mí contra la pared, me acorraló, me colocó bajo la convicción de pecado, porque yo no estoy mostrando a la iglesia el amor de Dios, el amor que fui amado por Dios. No lo estoy mostrando de esta manera. Yo mismo saqué mi propia radiografía de este texto y me puso bajo convicción de pecado la palabra de Dios. Esta lista de exhortaciones me desnudó completamente, hermanos. Dejó sin argumentos mi abogado interior que quiere justificarse y me mostró este fariseo orgulloso que todos nosotros llevamos dentro y que está en un proceso de restauración. Todos, hermanos, todos aquí, quizás todos, o algunos más bien. Algunos llegan a la iglesia con una visión romántica de lo que es una iglesia, pensando que han encontrado el compañerismo perfecto, que todos se aman con sinceridad, que nadie habla mal de nadie, que todo el mundo está deseoso de servir a los demás. Déjame decirte que eso no es real. Aquí hay un texto, hermano, que fue escrito a creyentes profesantes de cómo debe de ser su amor. Porque aquí, hermanos, en esta iglesia, el CGR, todos estamos lidiando con nuestros propios pecados. Todos estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual. Entre nosotros hay nuevos creyentes que todavía tienen patrones de conducta de su vida pasada. Otros han llegado con mucho entusiasmo, pero necesitan la sabiduría de Dios, necesitan la instrucción y mucha paciencia. Esta es la iglesia del mundo real, de este lado de la gloria.
Sin embargo, hermanos, yo no puedo asumir una postura pesimista, porque la iglesia es de Cristo, es la idea de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y después de haber escuchado este texto, hermano, todavía falta algunos versículos que va a predicar el siguiente. Después de haber escuchado este texto, yo quiero animarte a que cuando yo lo estaba preparando, sentí una losa pesada sobre mi espalda. Una losa de culpa sobre mis espaldas. Y yo quiero animarte, hermanos, que si tú te estás sintiendo de esta manera ahora, después de escuchar estas exhortaciones, que todos nosotros nos amparemos bajo la gracia abundante de Dios y el poder del Espíritu Santo, que está celosamente preocupado o anhelando continuar conformando nuestras vidas a su voluntad, a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios, y seguir siendo transformados a su semejanza. En la medida, hermanos, en que nosotros nos parezcamos más al que predicamos en este texto nos mostró al Cristo. Este texto habla de una persona que hizo todo esto que leímos y predicamos. En la medida en la que nosotros nos parezcamos más a Él, en esa misma medida, amaremos como Él amó a su iglesia, a nuestros hermanos en la familia de la fe. Quiero invitarte, hermanos, que vayamos pasando, por favor, a tomar los elementos para tomar la Santa Cena.